Aprovecho para dar la bienvenida a las personas que nos están viendo en las redes sociales, en YouTube como en Facebook. Gracias por acompañarnos y por seguir esta serie de enseñanzas de una espiritualidad emocionalmente sana. Muy bien, vamos hermanos a la sesión número 7 para avanzar en nuestro estudio que nos está dirigiendo y nos está llevando a saber cómo somos, entender cómo somos, para así poder acercarnos sinceramente a Dios. Y mientras nos acercamos sinceramente a Dios, así poder también desarrollar nuestra vida con nuestros hermanos, con las personas que tenemos a nuestro lado, saber cómo amarlos, cómo respetarlos y al mismo tiempo saber cómo amar a Dios. De hecho, la semana pasada estuvimos viendo cómo la salud emocional se cruza con la espiritualidad contemplativa, dando o provocando de manera positiva una espiritualidad emocionalmente sana. La espiritualidad contemplativa asciende la salud emocional, se desarrolla de manera horizontal para tratar entre nosotros o para tratarnos más bien entre nosotros. Y lo hacíamos en relación al mandamiento más importante que el Señor Jesús nos enseña, que es amar a Dios, amar a otros, amarme a mí. Y veíamos cómo la espiritualidad contemplativa asciende, tiene este cruce con la salud emocional y viceversa. Vimos que la espiritualidad emocionalmente sana nos otorga 3 dones primarios. Número 1, hablamos sobre el don de ir más despacio, el don de anclarnos en el amor de Dios y el don de liberarnos de las ilusiones. La semana pasada desarrollamos el don de ir más despacio desde las 2 perspectivas. Estos 3 regalos, estos 3 dones los ofrece una espiritualidad emocionalmente sana. Y los vemos desde las 2 perspectivas. ¿Cuáles 2 perspectivas? La espiritualidad contemplativa y la salud emocional. El don de ir más despacio en mi relación con las personas, el don de ir más despacio en mi relación con Dios. Ahora quiero que nos enfoquemos en el punto número 2, que vamos a tratar el don de anclarnos al amor de Dios. Y es importante porque desde que nosotros nos acercamos a Cristo o tuvimos un encuentro con Cristo, creo que es uno de los primeros temas, si no el primer tema que se nos expone y al que respondemos en salvación. El amor de Dios se manifestó para nosotros, que Jesús, siendo hijo de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sus atributos y en obediencia vino a vivir entre nosotros, entregando su vida y muriendo en una cruz que era de las peores muertes que existían para el tiempo, para así podernos dar vida eterna y para así podernos dar salvación. Creo que el amor de Dios es el primer tema o el tema central que recibimos, pero me atrevo a decir que es uno de los que más descuidamos en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra salud emocional. El amor de Dios es lo que nos lleva a encontrar salvación, es lo que nos lleva a encontrar el camino de rectitud, es lo que nos lleva a encontrar vida eterna en Cristo. Pero curiosamente ese amor de Dios no se expresa, no se vive, no se experimenta, y es justo lo que quiero que veamos en esta clase. Hay 2 elementos importantes en nuestro cristianismo. El primero de ellos es nuestra búsqueda disciplinada de Dios, porque una vez que hemos entregado nuestra vida a Cristo, se espera que las disciplinas espirituales nos ayuden a conectarnos con Dios. Lo hemos visto en las sesiones pasadas. ¿Cuáles disciplinas espirituales? Orar, leer la Biblia, ayunar, adorar a Dios, alabar a Dios, ofrendar, diezmar. Son cuestiones espirituales que nos ayudan a acercarnos a Dios, a obedecer lo que su palabra nos enseña, a congregarnos, a alimentarnos de su palabra. Y el primero de los elementos importantes en relación a nuestro cristianismo es o lo menciono de esta manera, es nuestra búsqueda que se espera que sea disciplinada, que se espera que busquemos nosotros a Dios. Pero en cuanto al don de anclarnos al amor de Dios, el segundo aspecto es la búsqueda implacable de Dios por nosotros. Y como se lo decía, su amor es tan grande que Él entregó su vida para darnos salvación y para darnos vida eterna. El que usted y yo estemos en esta iglesia nos ha hecho partícipes de la gracia de Dios que se derramó, que se desbordó en la cruz del Calvario para así nosotros poder encontrar nuestra identidad en Cristo y nuestra salvación. Ahora, el cristianismo tiene estas 2 vertientes: nuestra búsqueda disciplinada por Dios y la búsqueda implacable de Dios por nosotros. Y si usted se fija,
los que fallamos en nuestra relación o en la relación, casi siempre, o más bien siempre, somos nosotros. Porque no somos tan disciplinados como quisiéramos, no somos tan disciplinados como debiéramos. Incluso por más disciplinados que fuéramos, no alcanzaríamos a llegar a ese término que me gusta mucho, implacable. Porque quiere decir que no se dobla, quiere decir que no se rinde, quiere decir que no se hace a un lado. La búsqueda implacable de Dios es por nosotros. Su amor es tan grande, y escúcheme bien esto, que cada vez que nosotros nos acercamos a Él, y permítame decirlo desde esta manera, cada vez que nosotros regresamos a Él, y cuando hablo de volver a Él o de regresar a Él es porque me alejé, porque en el aspecto de una búsqueda disciplinada me di cuenta de que la falta de disciplina en mi espíritu o en mi espiritualidad contemplativa fue enfriando mi espíritu. Y me fui alejando y fui viendo cada vez menos importantes las cosas de Dios, menos valiosas las cosas de Dios, de tal manera que me fui alejando, me fui desviando, me fui perdiendo. Y me encanta entender esto, que la búsqueda implacable de Dios es tan grande y su amor es tan grande que aún después de habernos alejado, dice la palabra de Dios que cuando nosotros volvemos a Él, porque esa búsqueda implacable no termina y Él nos sigue buscando, nos sigue llamando con lazos de amor, con cuerdas de ternura, pero también de la manera más severa en la que necesitemos ser llamados por amor a Él y por amor a nosotros. Dice la palabra que cuando nosotros volvemos, cuando nosotros regresamos, hay una fiesta en el cielo. Ahora, mire lo que la palabra de Dios nos enseña. Lucas capítulo 15, los versos 3 al 7, la palabra de Dios dice: entonces Jesús les contó la siguiente historia o la siguiente parábola. Dice: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo, porque encontré mi oveja perdida. Y dice Jesús en esta parábola: de la misma manera hay alegría, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. Ahora, cuando nosotros vamos al capítulo 15 de Lucas, nos damos cuenta que Jesús utiliza 3 parábolas. ¿Alguien recuerda cuáles son las 2 parábolas que acompañan a esta? El tema va por la misma dirección, la de las monedas y el hijo pródigo. Son 3 parábolas que Jesús utiliza para reafirmar la enseñanza o para dar peso a la enseñanza. Y es tan importante para Jesús que no lo deja en una sola, con una sola hubiera sido suficiente, pero es tan importante hablar del amor implacable, de la búsqueda implacable de Dios por nosotros, que Él habla desde 3 argumentos, desde 3 parábolas para enseñarnos. Lo decían los pastores: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo. Mire, estas 3 parábolas que Jesús narra en Lucas 15 nos dan la misma idea: la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Y escúcheme bien, aunque el mensaje se antoja o se presta para salvación de los que nunca han escuchado del amor de Dios, y abro un paréntesis aquí para recordar lo que el pastor nos predicaba el domingo, en palabras de Pablo a la iglesia de Roma. Dice Pablo, mientras escribe su carta, y le dice: ¿cómo van a invocar el nombre de Dios si no han creído en Dios? ¿Y cómo van a creer en Dios si no han oído de Dios? ¿Y cómo van a oír de Dios si no hay quien les predique de Dios? Permítame decirlo así: ¿cómo van a oír si no hay nadie que les hable del amor de Dios? Y aunque estas 3 parábolas, le digo, se antojan como para tomarlas y hablar al que nunca ha escuchado del amor de Dios, para decirle que Dios hace fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que Dios busca al que está perdido, y es correcto, no sale de los parámetros teológicos y no sale de una verdad bíblica. La palabra enseña que Dios busca al que está perdido, que Dios busca al que no ha encontrado salvación. Pero preste atención a esto, porque la idea de las 3 parábolas
nos habla de lo que se tenía y se perdió, del que estaba y se salió, del que lo tenía y decidió renunciar y rechazar y se fue y experimentó y buscó y padeció todas las consecuencias y regresó. Las tres parábolas nos hablan de lo mismo. Eran 100 ovejas, eran 10 monedas, eran 2 hijos. Y el amor de Dios sigue siendo tan grande para aquel pecador que nunca ha escuchado de este amor, como para aquel que habiendo escuchado se extravió y fue encontrado de nuevo. Como para aquel que probablemente hoy esté aquí diciendo: ¿será este el lugar en el que debo de estar? ¿No será que el mundo me está llamando y será mejor lo que me ofrece el mundo? Y probablemente su vida no esté extraviada, pero su mente, su espíritu está extraviado. El amor de Dios es tan grande como para aquel pecador que nunca ha escuchado, como para usted y yo que somos pecadores y que hemos escuchado, pero que el mundo y lo que le rodea está buscando y procurando extraviar nuestra mente, extraviar nuestro espíritu, extraviar nuestra vida. Y la Biblia dice que hay alegría en el cielo, que hay fiesta cuando el pecador, cuando el que conocía, cuando el que sabe se va, pero regresa. Como lo cantamos, hay júbilo y danza, porque sigue habiendo un lugar especial, porque su amor implacable sigue desafiando todo lo que conocemos, con tal de ir a buscar al que se perdió, porque tiene más valor que una oveja, porque tiene más valor que una moneda, porque tiene más valor que una herencia. Somos sus hijos y Él no va a descansar hasta que volvamos a Él, permanezcamos en Él y lleguemos a la eternidad con Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? En relación a una espiritualidad emocionalmente sana, el don de anclarnos al amor de Dios, vemos la primera parte, que es la salud emocional, mi relación con las personas. ¿Cómo demuestro el amor hacia otro? Y quiero decirle esto: no podemos ser ingenuos y pensar que el mundo nos quiere ayudar a tener una buena relación con Dios. Y creo que ese es uno de los errores que podemos cometer dentro del cristianismo: pensar que lo que está fuera de la iglesia, fuera de lo espiritual, que lo que nos rodea en el mundo, todo lo que implica familia, trabajo, relaciones laborales, relaciones familiares, todo lo que pudiera acompañarnos en esta vida, seríamos ingenuos al creer que el mundo nos quiere ayudar a que usted y yo estemos bien con Dios. Pero lo voy a decir así: las voces de este mundo, y sobre todo las voces de nuestro pasado, provocan un fuerte efecto en nuestras vidas. Muchos crecieron creyendo que eran un error, que eran una carga para sus papás. Algunos otros crecieron pensando que eran inútiles o que no se podían equivocar. Y les enseñaron, y las voces del pasado siguen afectando, y muchas de las cosas se limitan y dicen: no lo voy a poder hacer porque soy un inútil, porque no puedo. O tengo que esforzarme y entran en crisis porque piensan que no se pueden equivocar, porque así les fue enseñado. No te puedes equivocar, tienes que hacer todo bien, tienes que hacer las cosas de manera correcta. Tienes que ser aceptado por ciertas personas para sentirte bien. Y mucho de esto se puede vivir ahora en nuestro cristianismo. Ahora nos resulta tan entendible la parábola del hijo pródigo, porque todos la hemos escuchado. Él quiso la herencia, se quiso ir de casa, fue y malgastó todo lo que tenía. Y escuchamos la parábola, hemos oído predicaciones de ella. Algunos de los que están aquí han enseñado sobre esta parábola. Y la entendemos, la conocemos. Es más, me atrevo a decir que tal vez podamos tener una lista de hijos pródigos que estamos esperando que vuelvan. Y tal vez podemos decir: este se fue y está malgastando y está experimentando. Y podemos decir: ella se fue y está experimentando y está malgastando. Y probablemente podamos tener incluso una lista de hijos pródigos que esperamos que regresen. Dice la palabra en Lucas capítulo 15, verso 18 y 19, en palabras del hijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Levante la mano todos los que conocen la parábola del hijo pródigo. Mire, y pensamos
en el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí. No estamos malgastando la herencia. No estamos viviendo y derrochando lo que Dios nos ha dado o quiere entregarnos. Pero curiosamente, la mayor parte del tiempo, nosotros, aquí en la iglesia, estamos más satisfechos en relacionarnos con Dios como jornaleros, como sirvientes, que como sus hijos. Conocemos la parábola. Y el hijo, cuando está asqueado y harto de todo lo que ha vivido, dice: voy a regresar y le voy a decir que no quiero ser hijo, que quiero ser jornalero. Pero la parábola me sirve para ilustrar que muchos de nosotros estamos o podemos estar aquí sin salir, pero no queremos vivir como hijos, queremos vivir como jornaleros. De no equivocarnos, de hacer las cosas, de estar satisfaciendo solamente demandas, de estar evitando prohibiciones y vivir como jornaleros, y no vivir y disfrutar los privilegios y las bendiciones que Dios tiene para nosotros como sus hijos. En nuestra salud emocional, Dios quiere, Dios busca, Dios desea, Dios procura que como sus hijos, número uno, conservemos nuestra autoestima a pesar de nuestras imperfecciones y límites. Porque todos aquí somos imperfectos. El único perfecto es Dios. Y se lo decía en otras sesiones, procuramos presentar un falso yo para quedar bien delante de las personas. Pero lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios espera de nosotros en cuanto a la salud emocional, es que nosotros conservemos nuestra autoestima. Porque el mundo va a tratar de dañar tu autoestima, en cómo estás, en cómo te ves, en cómo te sientas. Pero Dios quiere que usted y yo conservemos nuestra autoestima a pesar de las imperfecciones que podamos tener. Porque todos somos imperfectos y tenemos imperfecciones. Pero debemos aprender y entender que debemos conservar nuestra autoestima y también entender los límites que Dios nos ha permitido. Déjeme decirlo así, usted siéntase guapo, usted siéntase guapa. ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos, pero debemos aprender a conservar nuestra autoestima. Porque Dios así lo decidió. Mire, no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero yo tengo una oreja más grande que la otra. Y me acabo de balconear y sé que ahora las próximas veces que me acerque va a estar usted viendo a ver cuál es la oreja más grande que la otra. Y así como yo sé que usted puede tener un defecto que a lo mejor diga: ay, yo no me siento tan a gusto con mi boca, con mi pelo. Bueno, algunos ya no tenemos tanto pelo también. Pero debemos aprender a conservar nuestra autoestima, decir: así me hizo Dios. Y Dios no quiso que cuando estuviera casi llegando a los 40 tuviera la melena. El otro día me acercaba con el hijo de Pedro y pues si lo ha visto, está bien greñudote. Digo: mira cómo es soberano Dios. Aquí se ve la soberanía de Dios. A unos les da de más y a otros pues nos deja ahí en el... Pero debemos aprender a aceptar, a vivir con esto, a conservar nuestra autoestima en nuestras imperfecciones, tanto físicas como espirituales, y en nuestros límites. Número 2, a disfrutar el derecho de existir, porque Dios le dio a usted el privilegio de vivir. Y nos ha dado a nosotros el privilegio de ser llamados sus hijos. Pero usted y yo existimos. Hoy ya muchas personas no pudieron levantarse, muchas personas no pudieron vivir, no pudieron respirar, y suena algo tan cliché de decir: es que hoy ya muchas personas no tuvieron esa oportunidad, usted y yo sí. Pero muchas veces nos privamos de esto. Nos olvidamos de disfrutar. Y atendiendo el principio que compartía con usted la semana pasada del don de ir más despacio, estamos tan apresurados en la vida que nos olvidamos de disfrutar, de existir. Que estamos aquí, que podemos saborear, que podemos disfrutar, que podemos experimentar las cosas. Número 3, que experimentemos la identidad que tenemos en Él, que es única y diferente. Dice la palabra que somos llamados hijos de Dios, pueblo santo, nación adquirida por Dios. Esa es la identidad única que podemos nosotros adquirir, y Dios quiere que la experimentemos en nuestra salud emocional. Él busca que usted y yo experimentemos esta identidad divina. Número 4, que recibamos el valor
y la atención que merecemos. Y quiero mencionar esto porque en relación a la salvación, al regalo de Dios, ninguno de nosotros lo merecemos. Hace unos domingos predicaba con nosotros Beto Madrid y él lo exponía tan claramente que decía que tenía un amigo que había asesinado y que había matado a muchas personas, y decía, mi testimonio sería hasta aburrido como cristiano porque nunca he hecho nada malo, pero si me pongo junto al lado de mi amigo que es asesino, ninguno de los dos merecemos la gracia para ser salvos. Ahora, entendiendo eso, nadie merece la gracia, es un regalo de Dios. Es por amor a Dios que Él ha decidido amarnos y entregar a su Hijo para que encontremos salvación. En cuanto a merecimiento de salvación, ninguno de nosotros la merecemos. Pero cuando entendemos y experimentamos la identidad que recibimos de Él, cuando somos sus hijos, cuando Él nos compra a precio de sangre, entonces nosotros recibimos un valor y la atención que por ese sacrificio, no por nosotros, sino por ese sacrificio, usted y yo merecemos. Número 5, Él quiere que vivamos la alegría y el placer de vivir como sus hijos. Y número 6, que entendamos que podemos cometer errores porque no somos perfectos. Hay personas que se alejan de la iglesia porque cometen un error. Y les han enseñado, las voces del pasado les han dicho, es que no te puedes equivocar, porque tú ya entregaste tu vida a Cristo, tú ya eres salvo, tú no puedes equivocarte. Y cometen un error y sienten tanta vergüenza y se sienten tan frustrados que en lugar de acercarse para buscar de Dios, para encontrar perdón, para encontrar restauración, se alejan más y se alejan más. Y en lugar de entender que lo que Dios quiere es que nosotros alcancemos a comprender que podemos cometer errores porque no somos perfectos. Ahora, esto no es una licencia para decir, bueno, entonces yo puedo hacer lo que quiera, no. Pero entender que en la vida va a haber decisiones que voy a tomar equivocadamente y que debo aprender que el amor de Dios es implacable, que siempre va a estar buscándome y que lo mejor que puedo hacer es ir a Él arrepentido en lugar de alejarme de Él, pensando que no hay perdón, que no hay justificación o que no hay forma de acercarme porque habiendo sabido de Él, me alejé. Vuelvo a repetirle, Jesús habla de 3 parábolas para puntualizar esto. La oveja perdida estaba en el redil, tenía todos los beneficios que el pastor pudiera darle, pero aún así se salió y se extravió. La moneda estaba en un lugar seguro, pero se extravió. El hijo tenía todos los privilegios, pero él decidió renunciar a ellos e irse y perderse. Pero el amor y la búsqueda implacable de Dios siempre está para atraernos y para volvernos a Él. La salud emocional me conecta poderosamente con el amor de Dios. Y debo entender que Dios no nos rechaza ni nos castiga por ser honestos y transparentes. Porque a Él no le sorprende los errores que podamos cometer. Se lo decía también en otra sesión, nos sorprenden a nosotros porque muchas veces tenemos un muy alto concepto de nosotros mismos, pero somos imperfectos, seguimos siendo pecadores, seguimos batallando con este cuerpo mortal, seguimos procurando acercarnos a la estatura del varón perfecto, pero al hacerlo nos estamos equivocando. Solamente el que no hace nada no se puede equivocar. Usted y yo estamos haciendo algo por nuestra vida. Y sabemos la vida que queremos y la vida que no queremos. Y estamos luchando por acercarnos a Dios. Porque el reino de los cielos está haciendo un impacto en nuestras vidas. Pero podemos entender que no somos perfectos y que cuando cometamos errores, si nos acercamos honesta y abiertamente con Dios, Él no nos va a mandar a un juicio de castigo eterno. Es la gracia la que nos permite arrepentirnos para volver a Él y para poder disfrutar de Él. Él no rechaza ni castiga por ser honestos. Él nos acepta y nos ama, nos corrige, porque eso sí es importante mencionarlo. Nos corrige, nos disciplina y sobre todo nos guía para poder llevarnos a lo que Él quiere. La salud emocional, hablando en este aspecto, me lleva a entender que puedo trabajar sobre la disciplina. Y así como hay disciplinas espirituales, puedo decir que esta puede ser una disciplina emocional y puedo disciplinarme emocionalmente, es decir, entender que no soy una máquina que simplemente está aquí
para conseguir cosas para Dios. Porque si Dios así lo quisiera, Él nos hubiera hecho a todos como unas máquinas para estar atendiendo y satisfaciendo los deseos que Él tiene. Y no quiero decir que no los tenga, Él tiene el deseo de ser adorado, aunque no necesita ser adorado por nosotros. Pero Él tiene el deseo de ser adorado. Y aunque tiene el poder suficiente para hacernos que le adoremos, Él no lo hace. Y muchas veces nosotros nos obligamos y pensamos que somos máquinas, que estamos aquí nada más para conseguir cosas para Dios. Y es que tengo que hacerlo para Dios, y es que tengo que hacerlo para Dios. Y vivimos más en un espíritu de jornalero que de hijo. No nos hemos ido como el hijo pródigo, pero estamos en casa viviendo y experimentando un cristianismo más como jornalero que como hijo. Y es el mismo Jesús el que se acerca con los discípulos y les dice: ahora ustedes son mis amigos. Y después de haber entregado su vida les dice: ahora ustedes son hermanos. Y eso es lo que nos une a Dios. Ahora, es importante porque debo entender que no soy una máquina, que soy hijo de Dios por derecho divino y puedo disfrutar de su cuidado y atender el descanso para mi vida, para mi cuerpo y para mi alma. Muy bien, avanzamos. Tenemos la segunda parte sobre el don de anclarnos al amor de Dios. Vimos la salud emocional y ahora quiero que veamos la espiritualidad contemplativa. Como lo hemos visto, la espiritualidad contemplativa se orienta hacia una relación más íntima con Dios. En el dibujo que les presentaba la sesión pasada, es lo que asciende, estamos nosotros, y la espiritualidad contemplativa nos lleva a conectarnos con Dios mientras atraviesa la salud emocional. Es esta relación más íntima con Dios. Mire, es dejar de lado la actitud de dame, Dios necesito, Dios dame por favor, Dios yo te pido, dame esto, necesito esto. Y como se lo decía en otra ocasión, podemos pasar nuestro cristianismo y tener 10 años, 15 años, 20 años, 5 años, 40 años en el cristianismo, y mucha de nuestra actitud puede seguir siendo el dame. Nuestras oraciones se enfocan más en dame. Nuestra oración se desarrolla más como una petición que como un tiempo devocional con Dios. Y es importante porque cuando buscamos una relación más íntima con Dios, justamente lo que procuramos es hacer a un lado esta actitud de estar pidiéndole a Dios. Y buscamos encontrar este punto donde el placer y la plenitud se encuentran de estar con Él y no recibir de Él. En cuanto a la espiritualidad contemplativa, eso es lo que procuramos. Que sea tanto nuestro deleite en la presencia de Dios, que no sea necesario estar pidiéndole, sino disfrutando. Y se lo he dicho en otras ocasiones, el principio es bíblico. Y la palabra nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que todo lo demás viene por añadidura. Pero lo que hacemos nosotros es ir con una disciplina espiritual, que es la oración, acercarnos a Dios. Pero en lugar de disfrutar de su reino, en lugar de disfrutar de su presencia, lo que hacemos es presentar la lista de peticiones de todas las añadiduras que nos gustaría tener. Dice el salmista: gustad y ved que bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Pero nosotros queremos que nos resuelva por lo que estamos poniendo nuestra confianza en él. Dios, yo pongo mi confianza en ti porque tú me puedes sanar. Dios, yo pongo tu confianza en ti porque tú me puedes proveer. Dios, yo pongo tu confianza en ti porque tú lo puedes cambiar. Dios, yo pongo, y en lugar de poner nuestra confianza en Él por lo que Él es, estamos esperando más por lo que Él hace. La espiritualidad contemplativa lo que busca es que podamos encontrar el placer y la plenitud de estar con Él y no recibir de Él. Aunque déjeme le digo el secreto que probablemente usted ya sabe. Cuando estamos con Él, cuando disfrutamos de estar con Él, no es necesario ni siquiera pedirlo, porque Él atiende los deseos, las peticiones y los anhelos de nuestro corazón. Podemos entenderlo como una progresión. Número 1, tenemos la parte de decirle a Dios.
que es repetir de memoria lo que nos han enseñado. Ahora, como cristianos, una de las cosas que enseñamos a aquellas personas que han crecido en la religión católica es que nosotros no rezamos, porque un rezo es repetir lo mismo, repetir el Padre Nuestro, repetir un Ave María, es un rezo, es repetir algo que nos fue enseñado, y enseñamos que nosotros oramos a Dios, pero curiosamente muchas de nuestras oraciones parecen más rezos que oraciones. Porque fue la oración que nos enseñaron nuestros papás y es la oración que repetimos. Mire, a mí me da gusto, pero mientras estudiaba sobre esto, reflexionaba al respecto. En el proyecto que estamos trabajando a la par con la iglesia, del Centro de Bienestar Infantil, los niños a la hora de desayunar y a la hora de comer en el comedor, ellos oran por los alimentos. Niños que no vienen a la iglesia, que no conocen de Dios todavía, pero que de alguna manera están teniendo contacto con eso, ellos quieren orar. Me decía el otro día mi niña Emma, me dice, ay, es que esta niña siempre ora, y le digo, mira, qué padre que ella siempre quiere orar aquí, porque en su casa probablemente ella no pueda orar, y tú en tu casa puedes orar las veces que quieras por los alimentos. Pero a lo que voy es que los niños ya se aprendieron la oración, y ellos repiten la oración. Creo que hoy me pareció escuchar una oración un poquito diferente, pero por lo general los niños dicen Señor Jesús y todos repiten, te damos gracias por estos alimentos, bendícelos a los niños que no lo tienen, en el nombre de Jesús, amén. Esa es la oración que se puede escuchar, desayuno y comida todos los días de lunes a viernes aquí. Pero muchas veces nosotros estamos haciendo lo mismo como cristianos. Nos acercamos a Dios y utilizamos las mismas frases, las mismas palabras, y eso es decirle a Dios un rezo, y presentamos las peticiones, Señor, te pido por mis hijos, te pido por mi trabajo, te pido por este día, y estamos dame. Eso es decirle a Dios. No está mal, porque es de lo primero, pero por eso insisto, esto es algo progresivo. En relación a nuestra espiritualidad contemplativa, se espera que si usted y yo queremos crecer espiritualmente, no nos quedemos en la parte de decirle a Dios. Avancemos a la parte número 2, que es hablarle a Dios. Y hablarle a Dios es saber que tenemos esa confianza de acercarnos al trono de su gracia para expresar con nuestras palabras lo que somos, lo que vivimos, lo que experimentamos. Y como se lo decía, en una conciencia plena, Dios, vengo delante de tu presencia necesitado de ti. Vengo enojado, vengo molesto, vengo ansioso, vengo tentado, vengo con ganas de explotar, vengo con ganas de golpear a alguien, vengo con ganas de fallar o tengo ganas de hacer esto que sé que es incorrecto, pero Él quiere que nos acerquemos con confianza. Insisto, a Él no le sorprende lo que podamos tener en nuestra mente porque Él nos conoce. Y para Él es mejor que podamos hablarle en lugar de decirle. Hablar con Dios es presentarme en sinceridad, con honestidad, con plena conciencia y empezar a dejar los dame a un lado. Señor, vengo a ti así como soy. Quiero adorarte así de imperfecto, así de necio, así de torpe, así de rudo, así de torpe que soy. Quiero acercarme a ti con plena conciencia y antes de pedirte, quiero hablarte desde lo profundo de mi corazón. Número 3, en esta espiritualidad contemplativa y en esta relación progresiva, una de las partes más importantes es escuchar a Dios. Y lo hacemos a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra viva, a través de alguna oración, a través de alguna predicación. Dios sigue hablando hasta este tiempo. Y su palabra, que es viva y eficaz, sigue hablando y sigue enseñando a nosotros. Y por último, tenemos la parte de estar con Dios. Voy a pedir a los muchachos si pueden venir al grupo de alabanza, si pueden ir pasando. La parte de estar con Dios. Y esta parte en relación a nuestra espiritualidad contemplativa es que podamos disfrutar de la presencia de Dios. Que podamos disfrutar del amor de Dios manifiesto en su presencia para este tiempo. Ahora, mientras yo estudiaba y analizaba sobre esto, me ponía a pensar, ¿será que nosotros podemos resistir todo el poder de su presencia? Y platicaba el otro día con un pastor y él me decía, yo creo que no experimentamos
todos los días y todas las iglesias un avivamiento. Y me decía él, y me llamó mucho la atención, porque probablemente no le podríamos seguir nosotros el ritmo al Espíritu Santo. Y me hacía una ilustración cuando Jacob es perdonado y que su hermano le dice: vente, vámonos ya, vente conmigo, ya no hay problema, despreocúpate del pendiente que tenías, no te voy a hacer nada, vente. Y cuando quiere ir avanzando, Jacob le dice: espérame, porque tengo ganado que está recién parido, tengo animalitos que están bebecitos, tengo familia que no se puede mover, si los apresuro, se me van a morir en el camino. O sea, no te puedo seguir el paso que quieres llevar. Y esta ilustración hacía, y me decía, probablemente el Espíritu Santo da destellos de manifestaciones en iglesias, en lugares específicos, porque si lo hiciera en toda la iglesia no le pudiéramos seguir el ritmo. Y me ponía a pensar sobre esto. Tal vez no podemos resistir todo el poder de su presencia, pero es tanto su amor que nos permite experimentarla y disfrutarla en este tiempo sin miedo a desfallecer. Probablemente toda su presencia nos destruiría, pero es tanto su amor que Él no quiere destruirnos, pero tampoco quiere que nos quedemos sin experimentar de su presencia. Tampoco quiere que pasemos la vida sin experimentar lo que Él tiene preparado en la eternidad para nosotros. Es su presencia lo único indispensable para que la vida pueda ser realmente satisfactoria. Vuelvo a repetir, escuche bien esto. Es la presencia de Dios, la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, lo único que es indispensable para que la vida sea satisfactoria. Todo lo demás que usted pueda enlistar no es indispensable para que usted esté satisfecho, porque probablemente lo consiga y no va a estar satisfecho, o probablemente no lo consiga y no va a estar satisfecho. Pero la presencia de Dios es lo único indispensable para que usted esté satisfecho. Y déjeme decirle, la presencia de Dios está disponible para usted y para mí. Es decir, la satisfacción que Dios promete en su palabra está disponible para usted y para mí. Cierro con este pasaje que compartí con usted la semana pasada y con el que cerré la semana pasada. Efesios capítulo 3, verso 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Y cuando confíen en Él, dice Pablo, echarán raíces profundas en el amor de Dios. Y cuando estas raíces vayan creciendo y se vayan arraigando, esas raíces profundas los van a mantener fuertes. Pero quiero compartir lo que dice el verso 18. Dice, espero, escuche bien lo que dice Pablo, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces, fíjese lo que dice Pablo, serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Déjeme explicarle un poquito esto. Cuando Cristo habita en nuestros corazones, estas raíces van a profundizar en el amor de Dios. Si nosotros en fe le permitimos que Él permanezca. Cuando daba la clase de prebautismal, les decía que la presencia de Cristo en nuestras vidas es una residencia permanente, pero muchos lo queremos como un visitante de paso. Y en lugar de que las raíces profundas se arraiguen en el amor de Dios, lo invitamos cuando tenemos necesidad. Y si hay alguna necesidad, yo invito a Cristo para que esté en mi vida. Si yo siento que algo está en riesgo, voy a invitar a Cristo para que esté en mi vida. Pero cuando siento que las cosas están bien, ya no lo tengo como un residente permanente, sino como un visitante, como alguien que está de paso. Y Pablo es puntual y dice, necesita Cristo habitar, quedarse, para que las raíces puedan profundizar en el amor de Dios. Esas raíces te van a mantener fuerte. Ahora, esto nos llama a comprender. Lo que quiere Pablo en la primera parte es que usted y yo entendamos, analicemos, razonemos el amor de Dios. Y me gusta porque dice, este amor es correspondiente al pueblo de Dios, al pueblo adquirido, a la nación santa.
Aquellos que no han entendido, que no han querido entregar su vida a Cristo, no tienen este privilegio. Pero aquellos que han decidido entregar su vida a Cristo, tienen este privilegio. Es decir, esta opción no es para algunos cuantos dentro de la iglesia. No es para los líderes, no es para los de la alabanza, no es para los pastores, no es para los que sirven. Dice Pablo, esto es para todo el pueblo de Dios, no para unos cuantos, para todo el que es pueblo de Dios. Y Pablo dice, yo quiero que ustedes comprendan lo ancho, lo alto, lo largo, lo profundo que es su amor. Y le decía desde el principio, hablar del don de anclarnos al amor de Dios es uno de los temas que más hemos escuchado. Es el primer tema con el que entramos en contacto para entregar nuestra vida a Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor lo primero que entendemos. Pero el asunto es que seguimos desarrollando nuestra vida cristiana y nos quedamos en tratar de entenderlo. Y seguimos tratando de medirlo, cuán alto, cuán profundo, cuán ancho. Pero el segundo desafío que Pablo muestra es, no te quedes en tratar de entender el amor de Dios. Dice Pablo, lo que quiero es que experimentes el amor de Dios. Ese es el desafío, experimentar el amor de Cristo, porque muchos creyentes lo conocemos, lo entendemos, lo razonamos. Pero yo quiero preguntarle así tan sencillo, ¿experimentó hoy usted el amor de Dios en su vida? Esa experiencia del amor de Dios lo hizo tener un día diferente, ¿o fue un día igual que todos? Fue un martes más de sus semanas. El amor de Dios provocó algo en usted, porque si no, entonces me hace ver que usted entiende el amor de Dios, pero que no está experimentando el amor de Dios. Que usted sabe cuán alto es, pero no está experimentando qué tan profundo puede tocar su alma. Y lo que Pablo dice teológicamente es, no vas a poder entenderlo. Aunque trates, aunque quieras medir su altura, su profundidad, no vas a poder entenderlo porque es demasiado grande. Pero Pablo dice, no te preocupes, porque aunque no puedas medirlo, puedes experimentarlo. Aunque no lo entiendas, puedes experimentarlo. Y cuando lo experimentes, vas a estar completo, con toda la plenitud de la vida que Cristo ha prometido para sus hijos. Porque Él dijo que el enemigo vino para tratar de hurtar, de matar, de destruir, pero que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Cuando yo experimento el amor de Dios, experimento la vida en abundancia que Dios tiene para mí, la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios para mantenerme firme en las situaciones adversas, para ir a Él en los errores de mi vida y para saber que Él va a estar con los brazos abiertos para que yo pueda disfrutar de su presencia. Este es el amor de Dios. Y la espiritualidad emocionalmente sana lo que busca y nos regala es que usted y yo podamos anclarnos, fijarnos, quedarnos en el amor de Dios para nosotros. ¿Quiere cerrar un momento sus ojos? Permítame un poquito. Quiero tomar este tiempo para que escuchemos este canto y ahorita le doy la palabra, hermano. Quiero que cierre un momento sus ojos y quiero que escuche lo que dice este canto, porque me gustaría que este fuera el deseo de nuestras vidas.